Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que me lo han estado pidiendo mucho en las redes sociales. Es un tema del cual muchas personas no saben qué hacer el día de mañana que tengan algún accidente dentro de sus trabajos y en ello desafortunadamente causa una invalidez permanente o parcial. Sin más preámbulo, espero que este tema les llegue a gustar mucho y no se olviden comentar en la parte de abajo o igual solicitarme más temas. Comenzamos. Iniciaremos hablando sobre cuándo no se considera como riesgo de trabajo una invalidez. Para efectos de la ley del Seguro Social, los riesgos de trabajo son los que provengan por algunas de las siguientes causas. Hablaremos del artículo 46 de la ley del Seguro Social en sus 5 fracciones. Fracción primera: si el accidente ocurre encontrándose en el trabajo, en este de embriaguez no se considera un riesgo de trabajo. Fracción segunda: si el accidente ocurre encontrándose en el trabajo bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por un médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón lo anterior. Tercera fracción: si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. Cuarta: si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Y por último, quinta: si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fue responsable el trabajador o el asegurado. Reglas a observar en los casos que no se considera como riesgo de trabajo. El trabajador asegurado tendrá el derecho a las prestaciones consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad, o bien a la pensión de invalidez señalada en la ley del Seguro Social, si reúne los requisitos consignados en las disposiciones relativas. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios legales de este tendrán derecho a la prestación en dinero. ¿Quiénes tienen derecho al seguro de enfermedad y maternidad? En el primer punto es el asegurado mismo. En el segundo es el pensionado, ya sea por una incapacidad permanente total o parcial. La que venga originada por invalidez, la que sea de cesantía en edad avanzada y vejez, y por último la que sea por viudez, orfandad o alguna ascendencia. En tercer punto, la esposa del asegurado o a falta de esta, la mujer con quien se ha hecho vida marital durante los últimos 5 años anteriores a la enfermedad. Cuarto punto, la esposa misma del pensionado. Quinto, los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados. Sexto, los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de los 25 años cuando realizan estudios de planteles del Sistema Educativo Nacional. Séptimo, los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares. Octava, el padre y madre del asegurado que vivan en el hogar de este. Noveno, el padre y la madre del pensionado. Artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Fecha de inicio de la enfermedad y disfrute de la pensión de maternidad. Para el disfrute de la prestación de maternidad, se iniciará a partir del día en el que el instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de la cuarentena y 2 días anteriores a aquel. Para los efectos del disfrute del subsidio, que en su caso se otorgue en los términos de la Ley del Seguro Social. Existen responsabilidades del patrón por no cumplir con sus obligaciones. Esto es, el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares, derechohabientes o al instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de estos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido de su cuantía. Cuando se reúnen 2 o más incapacidades parciales, el asegurado
o sus beneficiarios no tendrán derecho a recibir una pensión mayor de la que hubiese correspondido a la incapacidad permanente total. Incremento periódico de las pensiones. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precio al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendente del asegurado o asegurada por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas en proporción que corresponda en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley del Seguro Social. Ahora hablaremos del capítulo 5 del seguro de invalidez y vida. Los riesgos protegidos en ese capítulo son los de invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez en términos y con las modalidades previstas en esta ley. El pago de la pensión de invalidez en su caso se suspenderá durante el tiempo en el que el pensionado desempeñe un trabajo o un puesto igual a aquel que desarrollaba al declararse esta. Para efectos de la ley del Seguro Social, existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. Debemos recordar que la declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De las prestaciones del seguro de invalidez. El estado de invalidez da derecho al asegurado, en términos de esta ley y sus reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones siguientes. Primero, la pensión temporal. Segundo, pensión definitiva. Tercera, asistencia médica. Cuarta, asignación familiar. Quinta, ayuda asistencial. El no derecho al disfrute de una pensión de invalidez. No se tiene derecho a disfrutar de una pensión por invalidez cuando el asegurado, primero, por sí o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez. Segundo, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez. Tercero, padezca un estado de invalidez anterior o su afiliación al régimen obligatorio. En el caso de la fracción primera y la segunda, el instituto podrá otorgar el total o una parte de la pensión a los familiares que tuvieran derecho a las prestaciones que se conceden en el caso de muerte, y la pensión se cubrirá mientras dure la invalidez del asegurado. Cuando un pensionado por invalidez se niegue a someterse a los exámenes previos o posteriores y a los tratamientos médicos prescritos o abandone estos, el instituto ordenará la suspensión del pago de pensión. Dicha suspensión subsistirá mientras que el pensionado no cumpla con lo dispuesto en este artículo. Requisitos para obtener las prestaciones. Para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas son las siguientes. Primero, que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 semanas cotizadas, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Segundo, que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba de un riesgo de trabajo. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del 35% del promedio de los salarios correspondientes a las últimas 500 semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviera siempre que sean suficientes para ejercer el derecho, en los términos del artículo 122 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizadas conforme al INPC, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales. Con esto termino el video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de suscribirse para seguir recibiendo entre otros muchos videos más. Y por favor, si tienen alguna duda o quieren algún tema en especial, déjenlo aquí abajo en la parte de comentarios y yo con gusto les daré respuesta.